Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y como no, hoy os vamos a hablar sobre los mantras y los mudras, os vamos a dar la explicación de para qué son, para qué sirven y cuál es la finalidad de los mantras y los mudras. Antes, como no, por favor suscribiros a mi canal de YouTube, tanto en Misterio 4 en el que estamos, como en el otro canal que tengo de Un Sentido Spain, que es de turismo y demás, y os va a encantar. Suscribiros a mis canales y como no, vamos a explicaros ya y ahora mismo qué son y para qué sirven los mantras y los mudras. Pues bien, los mantras y los mudras por sí solo los vamos a explicar. Primero, los mantras son unas palabras mágicas que se utilizan, que son una lengua que se llama sánscrito, se habla en la India, en Nepal, y es son utilizadas en el mundo, ¿no? La gente que a lo mejor realiza meditaciones o que, bueno, es una lengua que se considera la más o una de las más antiguas del mundo, el sánscrito. Y como os decía, pues son unas palabras mágicas, es una lengua que se utiliza, que tiene una entonación y la verdad que tiene un sonido diferente, es para mi criterio curioso y distinto, y que se utiliza para focalizar deseos, pensamientos. Hay infinidad de mantras para sanar, para muchas cosas. Generalmente los mantras y los mudras se utilizan dentro de la meditación, aunque se pueden utilizar fuera de la meditación o estar caminando o tumbados se puede utilizar para más funciones, pero principalmente los mantras y los mudras la gente los conoce porque se utilizan para la meditación y para algunos estados meditativos en los que igual se utilizan, ¿no? O para sanar. Y quería explicaros la función de todo esto. Los mudras son posiciones que se hacen con las manos, que hay muchas que podemos poner a la altura del pecho en general, y lo que estamos haciendo es conectar puntos energéticos de nuestro cuerpo, como también lo hacemos cuando colocamos la lengua por encima del paladar o en nuestro primer chakra. Y al realizar estas conexiones, que hay infinidad de mudras y que podemos hacerlos como nosotros lo sintamos interiormente, lo que estamos haciendo principalmente siempre es equilibrar nuestra energía, repartir esa energía nuestra y focalizar también nuestra energía interior, es decir, nuestro ki, ¿vale? Nuestra energía tanto emocional, interna, espiritual, de nuestro alma, ¿no? De nuestro espíritu. Pues lo que estamos haciendo con estos movimientos de dedos, de manos, es focalizar esa energía. Yo considero que los mudras, al ser algo interno y nuestro, personal, es verdad que estamos manejando nuestra energía, pero dentro de lo que cabe, a fin de cuentas, estamos conectando con nosotros. Entonces no los considero, por así decirlo, algo negativo o que quizá a lo mejor no lo sepamos usar bien. Yo, aunque los conozco, no es que los use, a lo mejor en algún momento concreto pongo las manos y sobre todo aquí a esta altura del pecho y este tipo de mudra, ¿no? Que bueno, son un poco para equilibrar nuestra energía, ¿no? Noto hasta esa sensación de que la energía baja, ¿no? Que al final es conexión con nosotros mismos y es que es algo que nos sale innato, no tenemos que estar buscando un mudra porque es ahora esa parte con la que voy a explicaros, tanto los mudras como los mantras, no tienes que buscar un mudra supuestamente que signifique para una cosa, porque es algo que nosotros mismos, cada uno de nosotros, pongamos como pongamos la mano, vamos a interpretar como poner así las manos o al revés encima de las rodillas cuando meditamos. Es una forma de focalizar la energía y hacerlo de manera innata nosotros mismos, pues eso, vamos a sentirlo y vamos a hacerlo como nosotros lo expresemos en ese momento, ¿no? Como nosotros queramos colocar las manos. Y lo que os quería decir es eso, sin embargo, en el sánscrito, en la lengua, en los mantras, supuestamente en la meditación juegan un papel como 50-50 y en el sentido de que son dos cosas paralelas y distintas a la vez, pero realmente cada una no tiene nada que ver. Lo único que la gente, por ejemplo, que practica la meditación suele utilizar a veces los mudras, es decir, este movimiento o colocación de las manos o ponerlas encima de las rodillas mismamente, es decir, los mudras con los mantras, y lo que intentan es potenciar esa meditación con el estado pensativo de no pensar en nada o de pensar en algo en concreto en esa meditación, pronunciar un mantra para potenciar eso. Hay muchos tipos de mantras que pueden potenciar pensamientos o para sanar, hay muchos tipos. Y luego mudras igual, ¿no? Hay muchos mudras y en definitiva están conectando con nosotros, con nuestra energía y con lo que nos con las energías que nos rodean también. Pero principalmente con nosotros porque estamos tocándonos nosotros mismos. Deciros que principalmente mi consejo particular
No sé si os he comentado que en sánscrito eso es una de las lenguas más antiguas del mundo. Y deciros que los mantras ni los mudras, cuando ponen en los libros que esta colocación de manos o la que sea significa una cosa literalmente, pues ni eso, ni en los mantras, cuando te dicen y nos dicen y ponen en los libros, si yo tengo libros y ponen que un mantra que dice tal, 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 por ejemplo, Om Mani Padme Hum, pues dice que explícitamente dice que significa esto. No os creáis concretamente eso porque no es así, ni en los mantras ni en los mudras nada exactamente significa lo mismo. Como cuando nosotros en nuestra vida normal, en nuestro karma, que yo creo y veo mucho esto en las personas, tenemos un pensamiento sobre cualquier cosa en nuestra vida, es decir, hacia una persona o lo que sea, estrictamente no se está focalizando lo que nosotros creemos, sino más cosas que desconocemos, otras intenciones que tenemos y que eso va a afectar en nuestro karma y en nuestra vida. Pues esto es lo mismo. En los mantras y en los mudras, por mucho que os pongan un libro que significa esto o que vayáis a clases de meditación en la que os digan, porque todo esto que cuento lo digo para que lo aprendáis y como un aviso y para que no caigáis en ciertas cosas y veáis que dicen mantras al final de la clase o en grupo, yo esto sí que no lo haría, ni me daría las manos en grupo de esta manera, ¿vale? Porque vais a recibir la energía de todos y no lo considero muy positivo, exceptuando que sean personas muy cercanas o que tú quieras a alguien darle la mano, pero me refiero en el sentido ese cuando hacen esas ruedas energéticas o cosas así, no, ¿vale? No os lo aconsejo porque vais a recibir energía de otras personas y vais a hacer una mezcla y no va a ser positivo nunca, porque siempre os va a perjudicar la energía de uno y de otro y unos van a perder energía, otros la van a ganar y no es muy favorable. Y luego, como os digo, igual, tanto cuando estéis haciendo esas meditaciones o si estáis en alguna práctica de yoga, de cualquier cosa y siempre hacéis un poco de meditación o son clases explícitas de meditación, os puedan decir lo que os puedan decir, os aseguro lo que yo os digo, que es cierto. En el caso de los mudras, pues sí, podéis colocar más o menos las manos como vosotros sentáis. Yo siempre, encima si estuvieseis con más personas, sí que sí, simplemente las pondría por encima de mis rodillas o al contrario, hacia arriba, ¿no? Por encima de las rodillas o un estado así relajado, ¿no? Encima nuestra, con las piernas cruzadas, en una posición con la espalda recta, relajados. Pero como os decía, sí que es verdad que ya pronunciar mantras pues no os lo aconsejo, en el caso de los mantras no lo aconsejo ni en grupo ni no en grupo, yo diría que mejor no utilicéis estas palabras mágicas porque como os digo, estrictamente no significan lo que dicen que significan o para lo que sirven, y ese significado, ¿no? Para qué se lleva a cabo. Porque, como os decía, en la meditación se suele utilizar los mantras y los mudras para potenciar esa meditación. Es decir, estoy concentrado en algo o en ese pensamiento y digo un mantra para sentir una vibración mayor en el pecho y demás, y unos mudras para sentir una conexión mayor en general. Y lo que os digo, los mantras en general, a lo mejor vuestra cuenta, en casa solos, en un sitio tranquilo, los mudras y todo esto, un poquito colocar las manos de ciertas maneras que vosotros apetezca y que estéis cómodos como esta posición, porque tampoco son explícitas las posiciones ni significado, pues es más o menos intuitivo y os va a relajar. Pero sin embargo, los mantras no, porque yo no lo aconsejo tanto porque no explican concretamente lo que es una lengua totalmente distinta y que no conecta con la energía de Dios, bajo mi parecer, mi percepción y mi experiencia y lo que yo sé, y estamos hablando de algo que tiene una doble o una doble intención. No es solo focalizar algo o hacer una vibración o potenciar algo nuestro, sino que tocamos una energía más allá y que no es puramente de Dios bajo mi criterio. Entonces yo no utilizaría esos mantras y ni mucho menos los utilizaría o los practicaría con personas en grupo, es decir, en clases con mucha gente, como os decía, que dicen mantras que aparte que no saben si realmente lo que significa y encima estás, al pronunciar todas esas palabras mágicas, estás conectando con la energía de otras personas que están vibrando al lado tuya y estás chocando y estás tocando esas energías, aunque no lo parezca, estás en vibración con esas energías están interfiriendo, como cuando tocamos un cuenco, tocamos un bong, o sea, se toca como el típico bong este de metal o el tambor. La persona que toca ese tipo de instrumentos transmite su vibración, su energía, y esa energía repercute
Si no me equivoco, en la antigüedad las campanas cuando las hacían, los monjes pues bendecían al que iba a fundir esa campana, bendecían inclusive el metal para que cuando se fundiera la campana saliera perfecta, no saliera con ningún defecto y por lo tanto no sirviera, y además saliera perfecta en el sentido ese, que diera un sonido fino, un sonido de Dios, un sonido, una vibración buena. Pues todo esto es igual, aunque no lo creáis. Hay mucha gente que aparece, que son budistas, que son en esos países, y no porque estén en un templo encerrados y tal tienen mejor energía, sino es por la propia persona innata, por nuestros pensamientos, nuestras intenciones en nuestra vida. Contaros que uno de los pocos mantras, que es el Aum, que se dice Om, Aum, empieza con la A y rápidamente pasamos a la OM, porque la letra A y la letra U en sánscrito se lee como O, y el Aum, Om, que se empieza con la A y rápidamente pasamos a la O, como os digo, es como Om. Pues sí, es el único mantra, es el mantra más representativo, que lo habréis escrito en muchos sitios, y lo que representa ese mantra es como una vibración y representa un poco como el todo, como nuestro interior, como expresar y focalizar todo hacia el exterior. ¿De acuerdo? Es como el mantra básico, que lo habréis escuchado 1000 veces, está escrito en muchos sitios. Y bueno, como os decía, entonces es verdad que ellos tienen mantras escritos, que los colocan en sitios para que cuando pase el viento, hay cosas que, bueno, pero al final todo esto igual tiene que ver con la superstición y demás, pero principalmente eso, yo os aconsejaría para la gente que quiere hacer meditación y todo esto, que hicieras la meditación, porque sí la considero muy buena, y mira que me considero evidentemente una persona cristiana, creyente en Dios y practicante en el sentido de conducir mi vida hacia Dios y hacia lo más puro, que considero que solo hay una energía pura, que es la que viene de Dios, la que viene del Dios que cada uno a lo mejor en la tierra lo conozca de manera diferente, pero una energía pura, y es la que nos lleva a Dios, y todos los demás caminos, todas las demás energías son mejores o peores, pero no son puras. Entonces, para mí, solo hay esa pura, y lo que os quería decir con esto, que en el caso de la meditación es algo, estrictamente hablando de la meditación, es algo que no considero algo fuera de Dios, aunque pueda pertenecer supuestamente a otras culturas y demás, porque el estado de meditación es un estado que todo el mundo vive, sin excepción todo ser viviente que nace y muere lo vive, aunque no lo conozca. Es decir, en la Edad Media, en cualquier época, sabiendo o no sabiendo, creyendo en Dios, en Jesús, o más o menos, todo el mundo en su vida constantemente está meditando sus actos, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. La forma distinta de lo que yo os hablo es que si sabemos focalizar esa meditación, tanto despierto como a lo mejor en momentos concretos, y focalizar esos pensamientos, lo que nos va a ayudar es a tener un estado mental más relajado, a saber utilizar nuestra energía interior, y por lo tanto también a decidir mejor sobre nuestra vida y por lo tanto llevar un camino espiritual. Y por eso yo decía que no lo considero algo fuera de Dios, ni mucho menos, porque el estado meditativo, que es a lo que yo me refiero, para mí es simplemente, además, y el más importante, que de ahí nace la meditación, lo que pasa, todas las meditaciones posteriores de pensar en algo concreto, de levantarse al amanecer, hacer no sé qué saludos, todo eso ya son cosas post. Es decir, son adheridos y cosas que se han ido sumando. Pero la base de la meditación, que es la más importante y es la que hay que dominar, que es cuando consigues la iluminación, y es lo que verdaderamente hay que conseguir, es simplemente no pensar en nada, hacer una meditación en la que podemos ponernos una vela, tener una posición correcta del cuerpo para que nuestro cuerpo se relaje, podemos hacer una pequeña meditación, sí, viendo cómo se relaja todos nuestros músculos y nuestro cuerpo, y sobre todo lo bueno de esa meditación es ver cómo alcanzamos el dominio de la mente, en el sentido de que no nos atacan esos pensamientos, nos relajamos, y si vienen pensamientos los dejamos pasar, es decir, llegamos a un estado en el cual cada vez entre pensamiento y pensamiento hay más tiempo sin que pensemos en nada, estamos observando simplemente esa vela y no hay ningún pensamiento más, y eso es un estado en el cual estás dominando tu mente verdaderamente. Cuando pensamos en algo que podemos hacer mañana y demás, ya empiezan a influir muchos pensamientos, y realmente, aunque parezca que no, de esa manera no vamos a dominar realmente a la mente. Si dominamos esa sensación
de no pensar en nada, vamos a estar en un estado en el cual cuando lo llevemos a nuestro día a día, que se puede llevar y puedes estar por la calle andando y no pensar en nada, estar como un estado de sensación de ver qué sucede alrededor nuestro, qué sentimos, qué percibimos, esos estados nos van a ayudar a la hora de decidir en nuestras vidas lo que queremos y lo que no queremos hacer y cómo o no nos sentimos y queremos sentirnos, ¿no? Es decir, a elegir con nuestro interior, con nuestra espiritualidad, con nuestro ki, con nuestra energía, con nuestra karma, con nuestro karma, ¿no? Con nuestra experiencia vivida como ser. Y por lo tanto eso, no recomiendo tanto ni los mantras, en este caso los mudras, eso de manera intuitiva y demás, sí, porque bueno, conecta con nuestra energía, pero los mantras yo no los utilizaría personalmente. Podéis decir la palabra Om, bueno, se puede utilizar alguna vez, a lo mejor en alguna meditación, pero yo principalmente no utilizaría los mantras, no son necesarios, es como una sensación de potenciar todo eso, pero como os digo, los mantras que ya evidentemente además que son frases y demás, nunca significan concretamente lo que dicen, ni mucho menos, y sobre todo nunca, ahí sí que no, los diría delante de otras personas, con más personas alrededor, porque esas energías están focalizándose y están interfiriendo unas con otras, y el estado de meditación es para hacerlo totalmente en soledad, mejor, es la mejor manera, y la gente que a lo mejor lo haga con algunas personas, con muy pocas, pero yo principalmente tendría que estar muy controlado, una persona que entendiera mucho, y eso es muy excepcional que vaya a pasar. Lo normal yo os recomiendo que la hagáis simplemente solos, es como más vais a avanzar, como más os vais a conocer, como más vais a notar día a día cambios en vosotros. Y lo que os digo, simplemente con ese estado de pensamiento, si domináis el pensamiento, que es lo más difícil del ser, por así decirlo, vais a dominar todo lo demás, porque vais a saber entenderos vosotros mismos, vais a saber qué os pasa, vais a saber focalizar lo que queréis hacer en vuestras vidas, y todo eso va a ser paso a paso y día a día. La espiritualidad no se desarrolla en un día, ni en dos, ni en tres, es día a día durante toda nuestra vida, y no hay caminos cortos. Toda la gente que os diga, no, vente a esta meditación, bueno, este es una máquina, o ya verás qué bien, qué rápido aprendes y que no sé qué tal. Mentira, o sea, es poco a poco, y os aconsejo que lo hagáis por vuestra cuenta antes de acostaros o en algún momento del día, y luego es algo que se puede llevar a la práctica día a día en cualquier momento, y haciendo cualquier cosa, inclusive trabajando y manteniendo un estado eso de calma, de tranquilidad, lo que nos va a hacer eso es poder ver realmente qué hay más allá de las cosas, porque la gente interactúa y hacen las cosas en la vida por lo que ven y no por lo que sienten, y lo que nos lleva a la meditación es a lo que sentimos. Así que por lo tanto mi consejo es ese, ¿no? Os he explicado ahí un poquito qué son los mantras y los mudras, así que eso, no intentéis utilizar esas energías, esos mantras que luego os va a repercutir al contrario. Puede que sintáis ciertas cosas haciéndolo y diciéndolos, pero no lo aconsejo, porque os repercutirá como cualquier pensamiento y cualquier cosa de la manera que sea, y en vuestras vidas y en vuestras personas. Así que yo os deseo lo mejor. Es verdad, como os decía, que esas meditaciones en las que trabajamos nuestra mente, trabajando la claridad sin pensar en nada, y si nos viene un pensamiento dejándolo pasar, y con la colocación de nuestro cuerpo como debe ser, nos va a dar un equilibrio entre nuestro estado físico, porque estamos relajados contemplando que nuestro cuerpo está colocado y bien posicionado, y luego nuestra parte mental, sensitiva y espiritual, por supuesto, con esos pensamientos en nada, ¿no? En blanco. Y por eso, amigos, bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, por supuesto, suscribiros al canal, a Misterio 4, suscribiros a Un Sentido Spain, seguidme, dejadme por supuesto ahí por favor las preguntas, las dudas que tengáis, para yo contestaros si hay alguna cosita que me he dejado, que he querido reincidir mucho en el tema ese, ¿no? En que tengáis cuidado con todos estos aspectos y los temas espirituales, como tengo más vídeos en el canal sobre las simbologías y demás, más que nada porque todos esos temas hay mucho desconocimiento y hay mucha superstición, y la gente utiliza las cosas como no debe, o piensan y están seguros de cosas que no son así, y cuando lo digo, por lo menos para mí lo son con muchísima certeza, porque aparte de saberlo no solo por diferentes fuentes, por mi propia experiencia y por mi propia
sensibilidad espiritual, sino también porque me he equivocado muchísimas veces y por ello he ido aprendiendo y he ido viendo a base de probar y de sensaciones y de mucha experiencia que cuál es el camino, ¿no? Así que espero que os ayude y nada, queridos amigos, un saludo a todos, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.